El Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios trae avivamiento, es el tema que estamos tratando en la mañana de hoy. Y estamos leyendo en Nehemías capítulo 8 y el versículo 5 dice de la manera siguiente: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dice el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aquí podemos ver, pastor, que realmente la función que genera el recibir la palabra de Dios es humillación. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que nunca retorna vacía. Y cuando la palabra de Dios fue abierta, como ya se había preparado el ambiente, estaban unánimes, el Espíritu Santo había convocado esta concentración y el Espíritu Santo de Dios había ministrado los corazones, entonces ya el terreno estaba fértil para que esta palabra pueda ser sembrada. Y cuando fue sembrada por el escriba Esdras, podemos ver que el pueblo recibió la palabra y luego de recibirla dice que se humillaron y adoraron a Dios. Por lo tanto, yo creo que aquí se cumplió lo que se quería, que era que la palabra generara transformación, generara adoración y que el pueblo se retornara y se tornara a su Dios. Eso ocurre cuando las cosas se hacen de manera correcta, unida y en un mismo propósito. Así es. Y algo significativo también de este episodio histórico es lo que dice el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Una vez más, este pueblo tenía tiempo que no era expuesto a la ley de Moisés, a la lectura de la ley de Moisés, porque recordemos que en aquella época no había la manera de transmitir escrita, mediante escrito, ¿verdad? La ley. No todos tenían la posibilidad de tener una copia de la ley. Eso era sumamente costoso. Estamos hablando del 440 o 50 antes de Cristo. Imagínense usted, pero los escribas y los levitas se esforzaron por ponerle sentido a la escritura. Y yo creo que esto es importante. Poner el sentido tiene que ver con darle una aplicación práctica a la palabra de Dios. La letra muerta no cambia a nadie. La letra muerta no produce vida. Pero la Biblia explicada, leída de manera correcta, guiada por el Espíritu Santo, esta explicación iluminada por el Espíritu Santo, que es el que inspira las Escrituras y que el que ilumina al que lee y a quien predica. Con la iluminación del Espíritu Santo vemos que la gente entonces entendía. Esto significa entonces que yo debo cambiar, que yo debo dejar el pasado, que ya yo no debo angustiarme. Cuando la gente, pastor, entra en esta dinámica de entender lo que Dios quiere decirle, cuando el Espíritu Santo conecta con la necesidad de la gente y la gente conecta con la voluntad de Dios, entonces se produce un despertar espiritual y esto es bello, esto es glorioso, cuando podemos entender lo que Dios quiere y espera de nosotros. Es sumamente interesante, pastor, hacer que la gente entienda la palabra, porque ¿de qué sirve que nosotros hablemos y hablemos en un lenguaje que no esté adecuado a las personas y que ellos no entiendan? Muchas veces no podemos usar el púlpito para engrandecernos a nosotros y para dar estos discursos de manera tal que la gente se sorprenda. No, lo que queremos es que la gente entienda la palabra. Y cuando subimos a los púlpitos o estamos en cualquier lugar, debemos enseñar la palabra. Es bueno hacer historia, las historias a veces te refrescan, pero lo que realmente cambia, lo que realmente transforma, lo que realmente trae vida es la palabra. Debemos dedicar la mayor cantidad de tiempo en enseñarla, en predicarla y en hacer que la gente entienda, porque así es que realmente va a haber cambio y la palabra va a generar esa transformación en todos los que la escuchan. Y aquí pudimos ver que realmente la palabra dice que ellos tenían cuidado para que la gente la entendiera. ¿Por qué? Porque estaban interesados en que realmente haya una transformación, haya una humillación y que el pueblo se torne a su creador. Así es, y vemos cómo
aquí también se produce una unidad, no solamente en el aspecto espiritual, sino que también vemos que en el verso 9, pastor, que Nehemías el gobernador estaba patrocinando este encuentro espiritual. Evidentemente, cuando las autoridades entienden que la palabra de Dios es esencial para el pueblo, entonces habrá un mayor aprovechamiento, ¿verdad? Cuando Nehemías puede dar espacio para que los levitas y el sumo sacerdote Esdras y escriba Esdras, sumo sacerdote no corrijo, sacerdote y escriba Esdras pueda hacer su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver una combinación cuando el gobierno hace lo suyo y la iglesia hace lo suyo? Estamos hablando de una combinación práctica donde las autoridades civiles hagan y cumplan con las promesas y las expectativas que desde el punto de vista social y civil se esperan de ellas, y cuando la iglesia, por su parte, hace lo que se espera de ella. Estamos en un proceso político y es difícil abstraernos, ¿verdad?, de hacer comentarios con esos fines, pero es importante destacar que la labor de la iglesia es dar a entender la palabra de Dios. Podemos y debemos participar con nuestro voto apoyando las elecciones generales, pero la iglesia no puede confundir su papel. El papel de la iglesia es dar a entender la palabra de Dios, dar a conocer la voluntad de Dios entendible a través de las escrituras, y orar para que las autoridades y ayudar a que las autoridades cumplan con su labor. Pero no podemos mezclar la misión de la iglesia en este tiempo. Más que todo, siempre será dar a conocer el mensaje de fe, de salvación, de esperanza, inspirado en la palabra de Dios. Así es, y para que veamos cómo acciona la palabra de Dios cuando es recibida de manera unánime. Dice que le dice: no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Es decir, cuando el pueblo recibió esa palabra y entendió lo que Dios exigía de ellos, y contrastaron sus acciones con lo que la Biblia exige, entonces dice que el pueblo se entristeció y empezó a llorar, porque sabían y recordaban de la forma en que ellos habían actuado. Pero aquí hay una palabra que le dice, que no se entristezcan, no se entristezcan, porque el propósito de la palabra no es que tú te pongas triste, no es que tú llores, el propósito no es ese, sino es que tú te alegres, que tú reconozcas que realmente Dios tiene un propósito para ti, que hay esperanza, que hay vida, que hay salvación, que hay una nueva oportunidad. Eso es lo que Dios quiere, y por eso llama al pueblo entonces que coman, que beban vino dulce y que le envíen porciones. Dice: envíenles porciones también a aquellos que no tienen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando entra en el corazón de una persona, debe traer gozo, pero también lo que hemos recibido por gracia, tenemos que dárselo a los demás. Y es interesante esto, pastor, que ha empezado un mover especial en este pueblo. Pero lo primero es reconocer la condición. Y esa condición la vamos a reconocer con dos cosas. Primero, cuando el Espíritu Santo ministra esa palabra en nuestros corazones y nos confronta, porque quien confronta realmente es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él te confronta, tú debes tomar la decisión, porque no debes quedarte ahí. No basta con recibirla, sino que tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te confronte y accionar en el sentido de lo que la palabra te está indicando. Así es, ciertamente esta tristeza que ellos sintieron al principio era producto de la convicción del Espíritu Santo en ellos, al darse cuenta que no estaban obrando bien. Y esta tristeza inicial es positiva, pero Satanás, el enemigo de la palabra y del reino de Dios, va a tratar, Misael, de que el creyente o la persona, al verse confrontado por la palabra y vea su condición pecaminosa, siente entonces que para él no hay esperanza y diga: wow, ese soy yo, este pecador, pero yo soy malo, yo soy tan malo que para mí no hay esperanza. Entonces ahí que viene el cambio. El Espíritu Santo te dice: no, ese eres tú, pecador, ese eres tú, pero Cristo obró tu redención. Cristo manifestó su gracia, y entonces ahora la tristeza que produce la convicción de pecado es tornada en alegría,
al saber que a pesar de que somos pecadores, hay esperanza en Cristo Jesús. Y esta esperanza la trae la palabra de Dios, que nos presenta la vida, ministerio, muerte y obra de resurrección de Cristo a favor de todos aquellos que somos convencidos de pecados a través de la palabra de Dios. Así es, y esa parte del capítulo 10 que dice, no se entristezcan porque hoy es día de felicidad. Y dice, y el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando ellos ven al pueblo que está entristecido, que está acongojado, que está llorando, que están cayendo lágrimas de sus ojos, él le dice, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Yo quiero que nos quedemos con esa palabra de esperanza, de transformación, una palabra de vida y de fortaleza. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Es probable que estemos pasando por dificultades, por muchísimas penurias, como familia, como pareja, como nación en la República Dominicana, pero hay tantas cosas negativas, pero aún hay esperanza. Aún hay esperanza, aún la palabra de Dios es viva. Y dice, y el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta palabra es vida. Entonces lo que debemos hacer en este tiempo es volver a su palabra. Si hay penuria, si hay problema, no importa lo que haya, volvamos a la palabra, porque hay palabra de esperanza, de vida y salvación. Y aunque nos entristezcamos porque quizás hemos actuado como nación, como país, como persona, como familia, de manera no correcta delante de los ojos de Dios, hay un tiempo para arrepentirse. Pero es necesario que adentremos su palabra para que genere ese cambio, esa transformación, esa justificación. Y a partir de ahí entonces, todas las promesas que están en la Sagrada Escritura van a llegar a nuestras vidas. Pero primero hay que abrir nuestros corazones a esa palabra. Como dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este verbo está aquí en la palabra. Y bien hacemos nosotros hoy en día, a sazón de casi celebrar el día 27 de septiembre, el Día Nacional de la Biblia, darle entrada a la palabra, a ese verbo que es Jesucristo. Y dice, y este verbo se hizo carne, este verbo que es Jesucristo se hizo carne, ese verbo que es la palabra de Dios, aceptémosla en nuestros corazones. Y así va a haber cambio, va a haber transformación. Y vamos a ver cómo la República Dominicana va a cambiar. No va a cambiar por los políticos, no va a cambiar por la policía, no va a cambiar por los jueces, va a cambiar por la acción de la iglesia aquí en República Dominicana. Porque la iglesia somos los que estamos llamados a ministrar la palabra. Porque lo único que cambia, transforma y da vida es la palabra de Dios. Así es, y esta palabra debe ser leída, debe ser proclamada, pero más que todo la bendición viene cuando es obedecida. Porque vemos aquí, Misael, que luego de la tristeza, producto de la convicción de pecado, entonces ellos descubren que Dios había ordenado que se celebrase una fiesta conocida como la de los tabernáculos, que es una fiesta que conmemoraba el tiempo que Israel había vivido en el desierto y que entonces vivía en chozas, en cabañas móviles. Y entonces una vez que ellos entraran a la tierra prometida y que Dios les diera estabilidad, ellos tenían que celebrar esta fiesta de los tabernáculos, de manera que ellos pudieran recordar su pasado triste, sus penurias pasadas, y ahora al verse en la tierra prometida puedan agradecer a Dios las bendiciones que Dios había traído en el presente. Es importante recordar de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha traído, en dónde estamos hoy, para que podamos comprobar que la bendición, fidelidad, bondad de Dios ha estado con nosotros y sigue con nosotros. La bendición se desata cuando obedecemos la palabra. No estamos hablando de una lectura religiosa, no estamos hablando de una enseñanza religiosa, estamos hablando de una lectura y enseñanza inspirada por el Espíritu Santo que produce fe y mueve a la obediencia en los oyentes. La obediencia es la que trae bendición y queremos que República Dominicana se mueva a obedecer la palabra de Dios.
Y trayendo en contexto esta historia, la República Dominicana fue fundada en base a la palabra de Dios. Amén. Pero la República Dominicana le ha dado la espalda a su palabra. Y vemos en los males en que está pasando este país. Este país las cosas van de mal en peor. Pero el llamado es a que como Esdras trajo y leyó el libro de la ley ante todo el pueblo, así nosotros como iglesia vayamos y prediquemos este evangelio, enseñemos la palabra de Dios para que este pueblo sea compungido, sea transformado, sea arrepentido y que entonces nosotros volvamos a ser una nación de gozo, de paz, de tranquilidad, de justicia, de integridad, de pulcritud, como realmente fue ideada por nuestros patricios. Y es interesante que eso va a volver a este país cuando volvamos a la palabra. Y luego entonces nos gozaremos, disfrutaremos y estaremos en bonanza y recordaremos el pasado. Amén. De manera tal, y podemos hacer contrastar lo que éramos y lo que seremos cuando realmente abriguemos las enseñanzas bíblicas que hay en las Sagradas Escrituras. Así es, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, reza Juan 8:32, y es precisamente donde está la Biblia abierta en nuestro escudo. Que la verdad de Dios, el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que la verdad de Dios, la verdad acerca de su amor, de su gracia, la verdad acerca de nuestra condición pecaminosa y el destino reservado para los que no creen, y la verdad acerca de la obra de Cristo a favor de los que creen, para que no tengamos que ser condenados. La verdad acerca de la redención de Dios en Cristo transforme, cambie nuestras vidas y nos ayude a volver nuestros corazones a Dios y a su palabra. Por lo tanto, vamos a recordar una vez más que tenemos que volver a su palabra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y nosotros, como luz, como sal, entonces demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. El día de mañana vamos a leer la Biblia, vamos a proclamarla en las redes sociales, en todo lugar vamos a hablar de las grandezas, de las maravillas que Dios ha dejado a través de su palabra. Alguna persona va a ser ministrada y cuando esa persona sea ministrada, esa transformación empezará gota a gota, hasta que llene la copa. Y cuando la copa llene, verá la transformación que tendremos en nuestro país. Yo creo que ha sido un tema sumamente interesante y lo importante es que nosotros, además de haberlo escuchado, lo adentremos en nuestros corazones y lo pongamos en obra. Para Sembradores de Esperanza ha sido un placer estar este día y trayendo este tema de tanta importancia para el beneficio de todos nosotros. Así que les invitamos a que la próxima semana, por este mismo canal, sintonicen otra emisión más de tu programa Sembradores de Esperanza. Hasta entonces. Sobre toda prueba y esperanza solo en ti pondré. Yo nada más vi 4 vasos.